Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a ver algunos videos sobre fluidos. Aquí sí les voy a pedir resumen. Entonces, vámonos a... Este es el video, pero Medición de la presión. esto ya no. Vamos a irnos al Classroom. Aquí está. Y en esta tarea 9 están todos los videos que vi el año pasado de fluidos. Entonces, vámonos al primero fluidos, concepto. Dígame si escuchan bien, por favor. Sí, profe. Ok. Fluidos, concepto y propiedades. Para comenzar este tema, lo primero que tenemos que analizar es ¿qué es un fluido? Un fluido es toda sustancia en fase líquida, gaseosa o inclusive en plasma que se caracteriza porque sus partículas se mueven y cambian de posición con gran facilidad. Un fluido se distingue porque al aplicarle una fuerza se deforma continuamente, debido a los esfuerzos cortantes aun cuando éste es pequeño. Los fluidos carecen de forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene. En sus partículas las fuerzas que las mantienen unidas son débiles, acoplándose a las paredes de un recipiente. Por esa razón, si tú metes un fluido en un recipiente o en un vaso, este tomará la forma del vaso o del recipiente. Algunas sustancias fluyen y se adaptan a los recipientes donde son ubicados y también se dispersan o se deslizan con gran facilidad por los ductos o contenedores donde se intentan contener. Como ya habíamos mencionado, los fluidos están conformados por los líquidos y los gases, pero hay diferencias entre estos dos, siendo los gases mucho menos viscosos. Otra diferencia es que los líquidos toman la forma del recipiente que los aloja con gran facilidad manteniendo su propio volumen, pero en el caso de los gases, carecen tanto de volumen como de forma propia. Las moléculas no coaccionadas se deslizan en los líquidos, en cambio en los gases se dispersan o se mueven con libertad. Esto es una pequeña explicación de lo que es un fluido y cuáles más o menos son sus características, pero a lo largo de este video vamos a ver sus propiedades y en general qué es un fluido. Antes de comenzar con las propiedades de los fluidos, como sabrán, el área de la física que estamos analizando en esta serie de videos se llama mecánica de fluidos. Esta es una rama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea que estos se encuentren en reposo o en movimiento. Una vez aclarado esto, vamos a empezar. En un principio del video explicamos lo que era un fluido, pero si lo definimos bien, sería todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, ya que carece de rigidez y elasticidad, por lo que su forma siempre se altera, según el recipiente en el que se encuentre. Un claro ejemplo es cuando en un vaso metemos agua. El agua se acopla al espacio en donde se está conteniendo, es decir, el vaso. Ahora sí, comencemos con las propiedades de los fluidos. La primera propiedad es la compresibilidad. Es una propiedad que provoca que los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión. No todos los cuerpos son compresibles. Tenemos aquí un ejemplo de compresión. Vamos a comprimir aire en una jeringa y si te fijas, aquí el aire se comprime reduciendo su volumen. En cambio con el agua esta no se comprime, dejando claro que no todos los cuerpos son compresibles. En cuanto a la viscosidad, esta es la segunda propiedad de los fluidos. La viscosidad es una medida de resistencia del fluido al corte cuando éste está en movimiento. En pocas palabras, es una medida de resistencia interna por fricción al flujo. Para que me entiendan mejor, pondré un ejemplo aquí. Aquí tenemos dos vasos con fluidos diferentes, en uno tenemos miel y en el otro tenemos agua. Tienen diferentes niveles de viscosidad, en ambos dejaré caer una moneda, pero en uno tardará más en caer debido a la viscosidad, donde haya menos viscosidad caerá más rápido. Como puedes ver, la miel es más viscosa que el agua. La viscosidad es la resistencia que ofrece un líquido para fluir libremente. La miel no fluye tan fácilmente como lo hace el agua. La tercera propiedad es la tensión superficial y es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfase. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que le rodea y de la temperatura.
La superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre ella existiera una membrana que cubre al fluido. Un claro ejemplo de esto es cuando metemos una aguja al agua. Este queda flotando debido a la temperatura y al medio que lo rodea. La cuarta propiedad de los fluidos es la densidad. Este ya lo habíamos explicado en un video llamado peso, masa, volumen y densidad. En la descripción te voy a dejar el link del video. En esta ocasión lo vamos a mencionar pero como una propiedad de los fluidos. ¿Qué es densidad? Es la cantidad de masa por unidad de volumen de una sustancia, lo que quiere decir que entre más masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. Un ejemplo aquí es cuando en un recipiente combinamos tres sustancias con distintas densidades: miel, agua con colorante y aceite. Las tres no se mezclan ni tampoco invaden su espacio. Esto es debido a la densidad de cada una de ellas. La densidad provoca que cada una se establezca en su sitio. La sustancia que está en el fondo del recipiente tiene mayor densidad y la que está en la superficie del recipiente es la que tiene menos densidad. El siguiente es la quinta propiedad de los fluidos, el volumen específico. Es el inverso de la densidad y se define como el volumen ocupado por la unidad de masa del fluido. El peso específico es la sexta propiedad de los fluidos. Es el peso del fluido por unidad de volumen. Cambia de lugar dependiendo de la magnitud de la aceleración de la gravedad. La séptima propiedad de los fluidos es la gravedad específica. Indica la densidad de un fluido respecto a la densidad del agua a temperatura estándar. La gravedad específica es adimensional, no tiene unidades debido a que resulta del cociente entre dos unidades de igual magnitud. Eso es gravedad específica. Y por último tenemos la presión. La presión es la última propiedad de los fluidos que vamos a ver en este video. El cambio de la presión depende de la altura en la que nos encontremos. Entre más profundidad haya, mayor va a ser la cantidad de presión. Entre más en la superficie esté, menor cantidad de presión. También existe un cambio de la presión cuando reducimos el volumen de la tubería. Entre menos área exista, menor cantidad de presión. Entre mayor sea el área que exista en una tubería, mayor va a ser la cantidad de presión. Entonces, ¿esto a qué se debe? Esto es debido a las velocidades que tiene un flujo. En donde hay menor área, existe una mayor velocidad, y en donde existe mayor área, existe una menor cantidad de velocidad. Por esa razón, pasa esto con la presión. Muy bien, a lo largo de este video hemos analizado distintos conceptos y explicado varias propiedades en cuanto al fluido. Para empezar, quiero que dos definiciones queden completamente claras. La primera, la mecánica de fluidos, que es una subrama de la física que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea que estos se encuentren en reposo o en movimiento. Y fluido, que es todo cuerpo que tiene la propiedad de carecer de rigidez y elasticidad. Su forma se altera según el recipiente en el que se contenga o en el que se encuentre. Ahora también vimos las distintas propiedades de los fluidos que nos permitieron conocer un poco más en cuanto a lo que es un fluido, como la compresibilidad, la viscosidad, la tensión superficial, la densidad, el volumen específico, el peso específico, gravedad específica y la presión. Estas son algunas de las propiedades de los fluidos. Espero que haya quedado claro. Gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima. ¿Qué aprendimos hoy? El día de hoy aprendimos lo que son los fluidos, cuál es el concepto como tal de un fluido y cuáles son sus 8 propiedades más importantes. Por supuesto que también analizamos un poco el área que está estudiando los fluidos, que es la de mecánica de los fluidos, una subrama de la física muy importante. Espero que le hayas entendido a cada una de las propiedades y que alguno de los ejemplos que analizamos te hayan servido para entenderle un poco más. Gracias por tu atención, nos vemos hasta la próxima. Muy bien. Ahora vamos a ver el otro video. Hoy vamos a ver dos nada más. A ver. Trabajo. Es la tarea 9, ¿verdad? Aquí está. Este es el otro. Saludos amigos, les habla el profesor Bermúdez. Hoy nos vamos a dedicar en esta presentación a hablar sobre densidad y presión en un fluido que se encuentra en estado de reposo. Vamos a empezar hablando
sobre un concepto bastante elemental y es la densidad. En general, la densidad se define como la cantidad de masa por unidad de volumen. Es decir, si expresamos esta cantidad en unidades del sistema internacional, pues sabemos que se debe expresar como kilogramos sobre metros cúbicos. En el caso de que estemos expresando cantidades bastante pequeñas, es posible dar esa densidad en gramos sobre centímetros cúbicos. No es muy recomendable usar unidades del sistema americano para expresar la densidad. Sin embargo, es posible hacerlo también. Los cuerpos difieren por lo general en su masa y en su volumen. Estos dos atributos físicos varían de un cuerpo a otro, de modo que si consideramos cuerpos de la misma naturaleza, cuanto mayor sea el volumen, mayor será la masa del cuerpo considerado. Ahora bien, es cierto que la mayoría de las sustancias, pues aunque varían en masa y varían en volumen, es posible tener para cuerpos diferentes la misma relación entre masa y volumen, ¿verdad? La relación de proporcionalidad es diferente para cada sustancia, pero para objetos diferentes que están hechos de la misma sustancia, esa relación es constante. Es precisamente la constante de proporcionalidad, esa constante, ¿verdad?, la relación que se conoce como densidad y se representa por la letra griega ρ, esta letra que parece una P, pero que en realidad es una letra griega que se llama ρ. Así que tenemos nuestra primera relación matemática que nos define la densidad, es decir, masa sobre volumen. La presión en un fluido en reposo va a depender de la fuerza que se aplique, digamos, en alguna de las paredes que contenga a ese fluido. Entiéndase que ese fluido puede ser un gas o un líquido. Entonces, la fuerza ejercida por unidad de superficie es lo que nosotros conocemos como presión. Esa presión es transmitida a todo el fluido. La presión, entonces, es una cantidad escalar que cuantifica la fuerza perpendicular a una superficie. Si una fuerza perpendicular F actúa sobre una superficie A, la presión sobre esa superficie entonces estará expresada matemáticamente como fuerza sobre área, ¿verdad? Así que esa presión en el sistema internacional estaría expresada en newton sobre metros cuadrados. Es importante notar que en los fluidos la presión se ejerce en todas las direcciones, ¿verdad? Teniendo en cuenta que ese fluido siempre o debe estar contenido en algún recipiente. Entonces, esa presión se va a presentar en todas las direcciones como lo estamos mostrando en la figura de la izquierda. La presión en un fluido depende de la profundidad a la que se mida dentro del fluido. Es decir, a mayor profundidad será mayor la presión. Esto se debe a que el peso de la columna de ese fluido que se encuentra sobre ese punto, pues va a ser mayor a medida que estemos más profundos. Por lo tanto, entonces la fuerza ejercida será mayor y por ende la presión también será mayor. Entonces, la presión del fluido es importante notar que es directamente proporcional a la densidad de ese fluido y a la profundidad bajo la cual se esté midiendo esa presión. La fuerza que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene siempre actúa de manera perpendicular. Otra expresión útil para la presión sería esta que tenemos aquí, que nos dice que la presión se puede dar como el peso sobre la cantidad de área, ¿verdad?
Y eso se puede dar así porque el peso específico, que viene siendo D aquí, está definido como la relación entre el peso y el volumen de un objeto. De tal manera que entonces ese volumen por, por la cantidad de área, pues va simplemente a quedar expresado como la altura de la columna, en este caso de la columna del fluido, sobre la que queremos medir esa presión. Así que estas dos expresiones, la 1 y la número 2, son equivalentes. Entiéndase que D aquí representa el peso específico de ese fluido. ¿Ok? Ese peso específico, por lo general, lo vamos a encontrar expresado en libras sobre pies cúbicos. Ahora bien, una relación mucho más útil sería esta de aquí, que es equivalente, ya que el peso específico es la densidad del fluido multiplicado por la gravedad. Entonces esa presión se puede calcular mediante esta expresión donde H viene siendo, como lo dije anteriormente, la profundidad a la que queremos medir esa presión. G sabemos que es el valor de la gravedad, que en el caso del sistema internacional es 9.8 metros sobre segundos cuadrados. En el caso del sistema americano es 32 pies sobre segundos cuadrados. Y si estamos utilizando el sistema CGS, ¿verdad?, que es el que utiliza la masa en gramos, en ese caso la gravedad sería 980 gramos sobre centímetros cuadrados aproximadamente. Por último, vamos a mencionar un dispositivo que podemos utilizar o que se usa para medir la presión. En este caso, la presión de un gas, ¿verdad?, que se encuentra, por ejemplo, no confinado en el caso de la atmósfera, ¿verdad?, que cumpliría con ese requisito. Y este dispositivo es un barómetro. El primer barómetro que se construyó se hizo como el que se presenta aquí en el diagrama de esta figura. Es decir, lo que tenemos aquí es una cubeta que contiene mercurio. Se hizo llenar un tubo de vidrio que tenía 1 metro de longitud con mercurio, se tapó en su parte abierta y se invirtió sobre la cubeta de mercurio, de tal manera que el peso de esta columna de mercurio empezó a bajar y tomó un nivel, ¿verdad?, que en el caso del nivel del mar, este nivel alcanza un valor de 760 milímetros, como lo vemos en la figura que tenemos aquí, o 76 centímetros. De ahí que una atmósfera sea igual a 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. Obviamente, la medida o la altura de esta columna de mercurio va a depender de la presión que se haga o que se esté haciendo, perdón, sobre esta superficie donde está el mercurio. Entre mayor altura estemos sobre el nivel del mar, esta presión pues va a ser entonces mucho menor. En ese caso, entonces lo que va a pasar es que la presión atmosférica va a ser menor. ¿Ok? Es bien importante anotar entonces que la presión atmosférica la podemos medir en atmósfera, y ya sabemos que una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. La podemos medir en pascales, que sería la unidad o el nombre que toma la unidad en el sistema internacional, es decir, newton sobre metros cuadrados, ¿verdad? Centímetros de mercurio, milímetros de mercurio, libras sobre pulgadas cuadradas, ya menos utilizadas, o libras sobre pies cuadrados. Entonces, en general, el barómetro es un instrumento utilizado para la medición de la presión en los fluidos, generalmente determinando la diferencia de presión entre el fluido y la presión local. ¿Ah? Si quisiéramos medir la presión de un gas que está contenido en un recipiente,
Pues entonces utilizaríamos un dispositivo que recibe el nombre de manómetro, ¿verdad? Que tiene un funcionamiento similar, ¿verdad? Pero entonces vamos a aprovechar el hecho de que ese gas está contenido dentro de un recipiente. ¿Ok? Bueno, el manómetro se lo vamos a ver en clase, pero ahorita, bueno, es suficiente por el día de hoy con estos dos videos. Les repito que he recibido pocos trabajos del ojo y las enfermedades. A ver, déjenme checar de volada. A ver, vámonos a mi correo. Ah, pero es el institucional, ¿verdad? Entonces tengo que abrir. A ver, esto a lo mejor ustedes no lo pueden ver, pero ahorita yo lo proyecto. Ok. Ahora sí, comparto. A ver, aquí los que he recibido es de González Mirafuente. Fue el último que recibí. Martínez Moreno, 2. Pacheco Escobar, 3. Ah, mandaste 2 trabajos, Pacheco, ¿por qué? Ah, es que según yo, es que hubo uno en el que el archivo PDF no se abre y según yo lo había borrado, pero pues al parecer no lo borré. Bueno, entonces, ¿cuál voy a tomar? ¿El primero o el segundo? El primero, el de la 1:51. Ok, es el segundo entonces. Bueno, Sí, 3. ¿Quién más? Salazar Crisóstomo, 4. Delgado Sánchez, 5. Y Basilio Agustín, 6. Nada más me han mandado ellos. Ah, también aquí está Vázquez García, 7. Es el último, el primero que me mandó. Nada más 7 me han mandado el trabajo. Dejo de compartir. ¿Los demás van a mandar trabajo? Díganme de una vez. Sí, profe. sí. Bueno, recuerden que a medianoche, ya después no recibo nada. Tuvieron demasiado tiempo. Ya me estoy arrepintiendo de haberles dado tanto tiempo para mandar el trabajo. Por ahí vi uno que me llegó ayer que no me gustó nadita, pero bueno, eso ya lo verán con la calificación. Ok, jovencitos, por el día de hoy es suficiente y seguimos viendo fluidos jueves y viernes. Sí va a haber clases jueves y viernes. No me voy a ir a Oaxaca hasta el puente del 15 de noviembre, porque surgió por ahí un problema aquí familiar que tengo que atender aquí en la ciudad. Bueno, jovencitos, es todo por el día de hoy. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego, profesor.